Seguimos en las noticias de la noche. Vamos a hablar de esto, de uno de esos productos que caracterizan a la región de Murcia. Vamos a hablar del arroz, de un arroz muy específico. Saludamos al presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida, Calasparra. José Martínez, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Luis, gracias por la invitación. Un gusto. Oye, ¿por qué tiene tanto prestigio este arroz, estos arroces? ¿Qué los hace tan singulares? Pues lo bueno que tiene el arroz de Calasparra es que el prestigio no lo ha creado él. Lo han dicho otros, ¿no? A veces dicen que uno no tiene que decir lo bueno que es, sino que lo digan los demás, ¿no? Y el prestigio lo tiene porque grandes chefs en todo el mundo lo han elegido. Y lo han elegido porque es distinto. No lo han elegido porque hay una cuestión de marketing, porque nosotros somos muy humildes para ello, ¿no? Pero es un arroz distinto. Entre las 3 denominaciones de origen que existen en España, en Murcia se cultiva el único arroz de alta montaña con denominación de origen de España. Nuestras aguas son aguas frías, que hacen que nuestro cultivo se extienda en torno a un 30% de lo que es la temporada de cultivo, más que otros arroces. Y es el único arroz, también con denominación de origen, que se cultiva en terrazas, de tal forma que nosotros el agua no la utilizamos, la aprovechamos para regar esos arrozales, pero a su vez cerca del 70% de esas aguas van de nuevo al río, ¿no? Y eso es lo que lo hace distinto. Tengo entendido que los granos absorben más agua durante la cocción, ¿no? Quiero decir que así pueden hincharse más incluso durante la propia cocción. Sí, precisamente uno de los motivos, más allá del científico, que los hay, ¿no? Aunque discrepan incluso hasta ellos, es precisamente que ese grano ha estado mucho más en las parcelas, le ha dado mucho más el sol, ha tenido muchos cambios de temperatura. Como antes decía, es un arroz de alta montaña, es una variedad, fíjate Luis, era la variedad, el varilla porsollana, el bomba, pues es un símbolo, ¿no? Pero el varilla porsollana, que es nuestra variedad, la que tenemos autorizada en la denominación de origen y la que se cultiva en todo Calasparra, era el arroz de los años 80 en España. Hoy solo se cultiva en Calasparra. Nosotros, de hecho, cultivamos la semilla del año siguiente, porque no hay semilla, ¿no? Y precisamente esas aguas frías, precisamente esa alta montaña y esa variedad hacen que nuestro grano sea distinto y que necesite muchísima más agua para cocinar. Eso al final son más sabores. Si tú tienes más caldo, hablando muy en murciano, al final, y ese caldo lo absorbe el arroz, pues al final tendrás mayor sabor, ¿no? ¿En cuántas hectáreas se cultiva el arroz de Calasparra? Lo que es el coto arrocero de Calasparra, que además es una denominación de origen supratonómica, o sea, nosotros estamos en Castilla-La Mancha, en torno al 28% de territorio, y el restante en la región de Murcia, una zona, una pedanía, la de Salmerón en Moratalla, el restante en Calasparra, son en torno a las 1.200 hectáreas, de las cuales cultivables ahora mismo estamos en torno a las 500. El resto, otros cultivos y también el barbecho, puesto que en la denominación de origen seguimos practicando el barbecho. ¿Y en qué punto de la campaña está en este momento el arroz de Calasparra? Tengo entendido que la siega ya se ha llevado a cabo, ¿no? Sí, estabas haciendo la pregunta y permíteme, me estaba riendo por un motivo, porque estamos en el mejor punto y es que los agricultores han llevado a los molinos el arroz, ¿no? Y recuerdo una agricultora, ¿no? Que dice, oye, el arroz se ve en el molino, ¿no? Estamos en el punto de que nuestros molinos, precisamente hace escasamente 6 días, hemos terminado toda la siega, el arroz está en los molinos y bueno, podemos decir que hemos terminado una campaña 2023 que ha tenido sus sorpresas, sus sustos, pero al final los agricultores han hecho un trabajo excelente. ¿Y cómo se ve ese arroz en el molino? Sí, pues de momento, bueno, las conclusiones principales, estaremos en torno a los 2,5 millones de kilos. Sí que es cierto con en torno a 70 hectáreas menos sembradas que el año pasado, precisamente por esa rotación de cultivos que te indicaba anteriormente. En enteros estamos muy contentos, el arroz hemos subido en torno a un 10% en cuanto a rendimiento por hectárea en el global de nuestras variedades, del bomba y varilla, y sí que es cierto que hemos tenido, provocado por la lana de septiembre, y también por la pelicularia, pues hemos tenido unas mermas importantes. Si bien esas mermas no han sido paralelas a las que han ocurrido en España, porque el año pasado estuvimos extraordinariamente bien, con un aumento de rendimiento en torno al 18%, este año sí hemos tenido mermas en torno al 6, 10%, pero es que tuvimos una dana y fuimos una zona catastrófica el 2 de septiembre. De hecho, las fiestas de nuestro pueblo, o sea, de Calasparra, ese día se suspendieron, ¿no? Curiosamente, y esta semana he mandado una carta al director general de ENESA
Curiosamente hay que decir que Agroseguro no ha sido capaz de indemnizar a los agricultores arroceros en un 75%, ¿no? Como digo, y como presidente del Consejo Regulador, me correspondía elevar esa queja a Agroseguro y, como digo, al director general de ENESA, porque es ilógico. Entre las 28 zonas catastróficas de España estuvimos nosotros y estuvo Castilla-La Mancha. Se suspendieron, y lo he documentado, hasta las fiestas por esas importantes lluvias. Parecía que nuestras espigas, como ahora se están viendo, no tenían fallo, pero sí lo tenían porque, de hecho, pues gran parte del arroz este año, al segar, se ha quedado en las parcelas precisamente por esa lana. Y no ha recibido respuesta todavía, imagino, ¿no? No, pero yo insisto, o sea, tenemos que recibir respuesta porque no es un seguro al uso, estamos hablando de Agroseguro y estamos hablando del Ministerio de Agricultura, que también tiene constancia de lo que estoy diciendo, y es, como digo, absolutamente ilógico. No me valen peritaciones. Si es una zona catastrófica y estamos inmersos en ella, nuestro agricultor arrocero tiene que tener, qué mínimo, que su indemnización de póliza de seguro. ¿Cuántas personas viven de la producción y comercialización del arroz de Calasparra? Bueno, en torno cooperativistas estaremos, pues digo porque yo también soy cooperativista en la cooperativa del Campo Virgen de la Esperanza, en torno a 150 personas. Después está el molino Flor de Calasparra de la familia Juanaro, donde viven pues 3 o 4 familias, más las familias de los propios cultivos que son dueños de las tierras y de ese molino. Pero yo, cuando hablo del arroz de Calasparra, me gusta decir que en cada casa hay una acción, porque los calasparreños son dueños de su arroz en su totalidad, ¿no? Al final es una idiosincrasia del municipio y de nuestra región, porque yo lo que me gusta decir es que nos tenemos que sentir orgullosos en la región de Murcia de cultivar el único arroz de alta montaña de España con denominación de origen, y eso es de todos los murcianos. Por lo tanto, en cada rinconcito y en cada casa somos dueños, pero, como digo, es la idiosincrasia propia del pueblo y el conocimiento. En España habrán 8.500 municipios, no todos los conocemos. Calasparra, en cualquier rincón de España, se le conoce por esta maravilla que tienes aquí. ¿Y qué hace el Consejo Regulador de la denominación de origen protegida Calasparra? ¿Cuál es su función? Pues la función estatutaria es una entidad, que sin ánimo de lucro, es una entidad pública en la cual nosotros tenemos que velar porque se cumpla el pliego de condiciones del Consejo Regulador, es decir, que todo se adecue a ese pliego en cuanto a las variedades, en cuanto a las inspecciones a los molinos, esa trazabilidad final para el consumidor, porque es muy importante. En España, los arroces no llevan origen, exceptuando las 3 denominaciones, ¿no? Eso es un indicativo muy importante para el consumidor, ¿no? Y nosotros nos encargamos de ello con el técnico que tenemos en el propio Consejo, y después también nos encargamos de la promoción. El Consejo Regulador, junto con los molinos, lo que se dedica es a dar la vuelta por el mundo, siempre con sus saquitos de arroz, porque esa es nuestra función, ¿no? Darle visibilidad al trabajo de los agricultores. Un par de preguntas más. ¿Un empleado de banca como usted, qué hace metido en esto del arroz? Bueno, yo muchas veces digo que esta es mi auténtica pasión, ¿no? Y bueno, el trabajo del banco, bueno, pues la verdad es que es un hecho familiar, Luis. Mi tío fue molinero, mis abuelos fueron aparceros en Calasparra. Mi padre, toda su pasión cuando se jubiló era comprar una piececita de arroz. Otros se compran una casa en la playa, pero él compró un trocito de arroz porque era contable en Calasparra, y esa piececita de arroz hace 28 años pues ha sido el capricho familiar. Y de hecho, pues bueno, cuando surgió la idea y me pidieron que echara una mano, pues para mí ha sido un placer los 4 años que llevo trabajando, y espero que muchos más junto a los agricultores, porque me encanta y sigo teniendo esa pequeña acción que antes te comentaba, igual que el resto de ciudadanos, ¿no? ¿Y se le da bien preparar el arroz? Yo sí, bueno, preparar un arroz es una pasión y yo creo que hay que estar perfectamente preparado. Yo, la verdad, soy de los frikis del arroz. A estas horas se podrá decir eso, ¿no? ¿Cuál es su especialidad? Bueno, hay un arroz que es maravilloso, porque es el arroz que creo que era el de los recursos de los agricultores, que es el que nosotros llamamos con costilleja de cerdo, aluviones que los agricultores cultivan en las cajas del arroz, y ajos tiernos. Te pones a analizarlo y es lo que tenían.
la matanza que se realizaba, el aluvión que había en la parcela y el ajo tierno que se cultivaba. Y es un arroz muy de Calasparra, ¿no? de allí, ¿no? Y después, bueno, pues cualquier arroz, pero sí que es cierto que yo me encanta, de hecho, pues los fines de semana en las redes sociales nos peleamos por ahí unos cuantos, estamos un poco locos, pero yo creo que lo importante del arroz es precisamente el grano. Y sobre su precio, permíteme que te haga una reflexión, Luis. Estos saquitos, sí, que pueden valer 3 euros, pues probablemente hayan saquitos, no de tela evidentemente y no con denominación de origen, que valgan 80 céntimos. 3 euros, con estos 3 euros comemos 10, 30 céntimos. 30 céntimos. Si nosotros con estos saquitos comemos 10, 30 céntimos, le podemos echar el carabinero, la gamba, el pollo que queramos, que seguro que si el arroz es malo, el arroz está malo, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con ello? Que el arroz de Calasparra no es caro. El arroz de Calasparra, además, el consumidor tiene que pensar que no tenemos grandes intermediarios. Esto va directamente al agricultor. Y nuestro arroz tiene el precio que los agricultores merecen. Y sí que es cierto que se hace un esfuerzo muy grande por los operadores en intentar pagarle al agricultor lo que merece. Nunca es justo, pero sí que es cierto que la gente analice que tocamos a 30 céntimos cuando nos juntamos 10 en un saquito con denominación de origen, y encima es nuestro. José Martínez, qué hambre a estas horas, ¿eh? Gracias por haber compartido este rato con nosotros y por haber compartido también este par de saquitos de arroz de Calasparra. Un gusto. Gracias a vosotros.